Conversaciones desde el Bosque, un espacio de encuentro que junto a destacados artistas busca profundizar sobre el arte, la cultura y la vida. Conversaciones desde el Bosque es un programa organizado por el Centro Cultural Bosque Nativo, el medio de comunicación de Puerto Varas y la productora La Casa Tortuga. El Bosque nos espera, el Bosque nos convoca. Bienvenidos. Muy bienvenidos a este nuevo espacio de conversación creado por el Centro Cultural Bosque Nativo y también de Puerto Varas, un nuevo medio de comunicación creado precisamente para la comunidad de Puerto Varas. Este es el primer capítulo de un programa que hemos llamado Conversaciones desde el Bosque, un programa que lo que busca precisamente es profundizar en la perspectiva artística de los distintos expositores que visitan el Centro Cultural Bosque Nativo. El día de hoy, inaugurando este ciclo de conversaciones organizado por el Centro Cultural Bosque Nativo y de Puerto Varas, nuevo medio de comunicación, nos acompaña el expositor que ha marcado el mes de julio aquí en el Centro Cultural Bosque Nativo. Se trata de Félix Lazo. Gracias, felicitaciones por este nuevo proyecto. Me parece maravilloso que estén, digamos, justamente en un proceso de reflexión y incorporar la cultura, digamos, en el pensamiento de la ciudad. Maravilloso. De todas maneras, la ciudad se entiende desde la expresión artística. A quienes no lo conocen, vamos a introducir a nuestro invitado. Félix Lazo es pintor y artista visual, nació en Santiago el 15 de julio de 1957, ha desarrollado su carrera en el área plástica en forma conjunta con su vocación musical. Entre sus estudios académicos se cuentan la licenciatura en biología, junto a cursos de historia del arte, arte latinoamericano, dibujo, grabado y color en la Universidad Católica entre los años 1979 y 1981. Ese mismo año, 1981, ingresó al Instituto de Música de la Universidad Católica, que lo llevó a obtener el grado de licenciado en música e intérprete superior con mención en flauta dulce. Entre los años 1982 y 1984 estudió dibujo, pintura e historia del arte en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. Entre los años 1985 y 1987 obtiene la beca Fulbright. Le permitió perfeccionarse en la Columbia University en Nueva York, Estados Unidos. En 1986 realizó un Master of Education en Educación Artística. Félix Lazo, aquí presente, ha realizado experiencias de arte colectivo, formando parte del grupo Mayoco, junto a los artistas Patricio Flaño y Juan Enrique Gabler. Ha ejercido la docencia en la Escuela de Arte de la Universidad Católica, en la Escuela de Diseño de la misma Casa de Estudios y en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación de Valparaíso. Fue nombrado comisionado examinador del Instituto Profesional Educares. Una biografía que obviamente se queda corta, las biografías siempre son ingratas, apenas una referencia para poder entender la trayectoria que representa Félix Lazo, quien, como comentamos, ha estado exponiendo durante el mes de julio aquí en el Centro Cultural Bosque Nativo. Bueno, esta obra es una obra bastante importante para mí porque de alguna manera me sitúa en un punto de inflexión en el cual se acentúa un proceso en el cual yo voy saliendo, digamos, de los computadores, ¿ya? Trabajé mucho tiempo con programación dura, haciendo trabajos de multimedia. Al final terminé programando mis propios software. Eso fue porque me interesaba mucho juntar todo lo que era lo visual con lo sonoro, ya por mis dos afinaciones. Y esto ocurrió en un minuto en que, te estoy hablando del año 99, ¿ya? En que me encontré con un proyecto con un gerente de la empresa de computadores que se llama Epson. En esa época vendían computadores. Y él me invita a hacerle un regalo a sus clientes. Y yo le digo que no tengo ningún computador, yo no trabajo con computadores, yo era un pintor duro, de brocha y óleo y olor a trementina. Y él me dice, no te preocupes, nosotros te ponemos a tu disposición esas herramientas. El día siguiente llega una camioneta que dice Epson y me traen un escáner de último modelo, una cámara fotográfica con no sé cuántos píxeles, computador, todo, así, impresora. Y yo me quedo así como, plop, ¿qué tengo que hacer aquí con esto? Obviamente empecé a experimentar, a buscar aquí y allá, con amigos que me ayudaron. Y me di cuenta que al poco rato, a los 6 meses, me di cuenta que, claro, que podía meterle sonido a esta cosa.
y que todo mi lado sonoro, digamos, podía... Y de ahí estuve sumergido en este proceso. Al final el regalo no les gustó, no resultó eso, pero siguió la cosa adelante. Y de ahí estudié, después me fui a estudiar a París, música por computadores. Y de ahí seguí trabajando, y ahí aprendí a programar, todo el cuento. Hasta el año 2017, en que tuve una experiencia bien interesante, en que manipulando los software, me encuentro con que empiezan a aparecer estos colores que estaban también incorporados en mi pintura. Entonces, al lograr un cierto nivel de maestría en el manejo del software, me doy cuenta que mi sensibilidad me lleva a eso. Entonces empiezo a hacer una exposición, hice una exposición aquí en que mezclaba estas dos cosas, ya, lo impreso con lo pintado. Y al mismo tiempo empiezo, y esta obra es parte de ese proceso, en que en el fondo yo voy saliendo de la máquina, digamos, salí de la pantalla, hice exposiciones con puras pantallas. Ahora yo estoy saliendo porque me di cuenta que lo que yo estoy buscando es una cosa que no tiene que ver con la pantalla, sino que tiene que ver con el recorrido, tiene que ver con el silencio y tiene que ver con el tiempo que tiene el espectador cuando ve una obra. Claro. ¿Cuánto de la relación entre la pantalla, la música y la imagen se puede establecer en este recorrido que comentabas tú, que además es como bastante iniciático en torno a cómo la pantalla se ha ido posicionando en la vida de todo? O sea, yo recuerdo mi primer teléfono celular lo tuve a los 18 años, imprimir una imagen, no sé, no antes del año 2000, imprimir una imagen a color, y de pronto ya está todo esto naturalizado. Exacto. ¿Cómo lo vives tú, digamos, desde la perspectiva de tu expresión artística? Es que esto fue totalmente exponencial. Me costó entender por qué me pasaba con el tema de las pantallas. Porque en el fondo todo lo que yo estaba haciendo me era súper fácil, digamos, y de hecho estuve cotizando en China, hacer unas pantallas gigantes, te fijas o no, y de 50 metros y poder proyectar y hacer cosas. Hasta que de repente me di cuenta, me llegó uno de las millones de cosas que leí, me llegó una información que me hizo clic, que era como la pantalla tenía una velocidad de refresco, que era 60 Hz. Entonces, en el fondo, cuando uno está mirando una pantalla de 60 Hz, el cerebro está a ese ritmo, ta, 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 ta. Entonces, uno no puede disminuir ese ritmo. ¿Te fijas? Lo puedes acelerar si quieres, pero disminuir no puedes. Entonces, en ese momento dije, yo mejor voy a salirme de la pantalla para poder permitir que mi trabajo tenga otra velocidad y que sea el espectador el que tenga su tiempo de lectura. Claro. ¿Te fijas? Cosa que siempre me gustó mucho de los museos que visitaba en Nueva York, que esta cosa de que tú entras a una galería o entras a un museo y tú eliges cuánto tiempo lo vas a escuchar. ¿Te fijas? Lo vas a mirar, lo vas a disfrutar. ¿Ya? ¿Te fijas? A diferencia de la música o el espectáculo, digamos, de teatro, en que el que define el tiempo es el autor o el hacedor. ¿Te fijas? En cambio, en las artes visuales, el tiempo está definido por el espectador. Claro. Y eso es algo, eso para mí era un regalo tremendo. ¿Te fijas? Porque somos todos infinitamente distintos de acuerdo a nuestra experiencia, y esas experiencias nos dan una visión que es totalmente distinta. Claro. De hecho, esta exposición, por ejemplo, hicimos un juego para los niños principalmente, pero los adultos también podían jugar, en el cual los adultos, las personas podían ponerle los nombres a las obras. Las obras no tenían nombres. ¿Ya? Entonces tú llegabas acá, veías esta obra, por ejemplo, y decías, a ver, ¿cómo se podría llamar? ¿Te fijas? Entonces eso lo llevaba inmediatamente a tener que procesar las sensaciones que le producía, ¿te fijas? Y ir, digamos, al acervo verbal personal, histórico de cada uno, y rescatar esa información y poder convertirla, digamos, en una frase o en un título. Bueno, ese es un elemento muy interesante que está muy asociado al espíritu que también tiene la obra, que tiene que ver con la interacción, este sentimiento de encontrarse como espectador con la obra, y desde ahí también vincular tu propio entorno, tu propia esencia. Hay una palabra que leía en la descripción de tu trabajo que tenía que ver con la entropía. Si nos pudieras contar un poco de eso. Por ejemplo, una de las primeras cosas que yo traté de hacer era como salir yo de la obra. Una cosa que es imposible, ¿no? ¿Cómo puede uno salir? Porque cuando estuve en París, uno de los grandes problemas del fundador de la escuela, que era Yanis Xenakis, ¿ya? Era como cómo eliminaba su propio gusto y su propia
vanidad y su propio ego en el proceso de hacer la obra. ¿Te fijas? Que siempre ha sido una problemática, digamos, importante. ¿Cómo hacer una obra que no sea referente a ti? ¿Te fijas? Es una problemática muy fuerte, digamos, en el tema del arte, ¿ya? Y del cine y de todo, digamos. Una cosa que es imposible porque uno está de alguna manera poniendo, digamos, la mirada de uno, ¿no es cierto? Pero que esa mirada no sea una mirada solamente autorreferente y autobiográfica, sino que sea una mirada lo más cristalina posible. Ahora, ese es un desafío muy propio del mundo del arte, ¿no? Cómo hacer una obra que sea transparente y que sea el espectador el que se espejee. ¿Te fijas? Esa es una de las fantasías que uno tiene como artista, yo por lo menos. Ya, cómo hacer una obra en que yo no estoy en la obra, sino que es el espectador el que se autove. ¿Te fijas? Y en ese proceso se ocupan, y se ocuparon, y se siguen usando, digamos, procesos entrópicos estocásticos. ¿Qué significa eso? Significa que yo, por ejemplo, en algunos procesos, estas obras fueron hechas en una especie de proceso en el cual yo me esfuerzo a mí mismo para no tomar decisiones de acuerdo a mi propio gusto, sino que esas decisiones vengan hechas por un diálogo muy rápido entre la máquina, el computador, del software que yo programé, y mis movimientos. Todas estas obras que están acá están hechas con diferentes software en el cual yo interactúo con este proceso y me voy moviendo y voy de alguna manera realizando una especie de danza en el cual tengo control de algunos parámetros, pero no de todos. Y después viene un proceso de edición y todo el cuento. Edición no tanto porque lo vaya a manipular, sino que de elección. Y este es un proceso fragmentado, es un proceso que se hace a lo largo del tiempo, desde que se toma el sentimiento de elaborar la obra hasta que se hace el ejercicio del tiempo, el movimiento, el despliegue, ya que se concluye. Generalmente es un proceso en que va todo mezclado, porque yo genero, por ejemplo, digo ya, voy a hacer esta cámara, digamos, y voy a hacerlo en que va a ser principalmente rojo el color, y el color va a modular, digamos, de rojo a verde, pongamos, o de rojo a azul, y lo dejo ahí nomás. Entonces diseño el software para eso y empiezo a probarlo en ese proceso interactivo y voy rescatando algunas cosas que me parecen interesantes en el proceso. ¿Ya? Pero al mismo tiempo lo voy cambiando el software todo el rato. Lo sigo programando, no resultó esto, lo otro, hagamos lo otro, hasta que de repente ya ni sé para dónde iba la cosa, digamos. Y la cosa, digamos, agarra su propia velocidad vertiginosa y resultan, no sé, 50 imágenes. Después de eso, esas imágenes las guardo un par de semanas y las reviso. Cuando ya me olvidé de lo que yo estaba buscando. Hay un proceso de guarda, que es dejarla descansar. Exacto, como el vino. Y ahí tú no las ves, digamos, las dejas guardadas. Hay un proceso de guarda, porque obviamente estoy en otros proyectos, o no, esta cuestión no me resultó y sigo con otra cosa. Y de repente voy al rescate de algunas cosas y digo, wow, ¿y esto en qué minuto lo hice? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Cómo se me ocurrió esto? Y ese diálogo de rescate, que es muy propio de los fotógrafos también, lo reviso, hago una selección, después hago otra selección, hasta que de repente hay algunos que sí me dicen, ya, yo quiero que me imprima, y lo imprimo. Y en esa relación desde la ejecución, la espera y la revisión, ¿hay un tiempo, hay una reflexión, hay un cambio? Generalmente hay como varios meses entre medio. Como el agua nunca tiene el mismo río, tanto por el agua como por quien la observa, ¿no es cierto? Entonces, en este espíritu me imagino que también te debe pasar que te renuevas o te reencuentras con lo que expresaste, no sé, antes de haber guardado la obra. Claro, exacto. Me encuentro con sorpresa. Ya como Picasso hablaba de eso, decía que él no buscaba, él encontraba. Tu obra está muy asociada a la música, al tiempo, al movimiento, a la interacción. Hay vínculos naturales en la misma expresión asociados a esta idea. Ahora, en este mismo proceso de guardar también hay un elemento de tiempo. Te pregunto, ¿cuánto de ese tiempo, si es que consideramos que el tiempo es, digamos, una medición, ¿no es cierto?, entre que se nace y se muere, digamos, hay un tiempo, ¿cuánto de ese tiempo se puede percibir visualmente en la experiencia de apreciación de la obra? De tú poder ver el tiempo, como poder ver el ritmo, poder ver la pausa, digamos, poder ver a su modo también en la expresión el mismo proceso que nos estás contando. Mira, lo que pasa es que para mí lo más importante en este minuto, para mí yo antes describía mucho los procesos, describía los software, incluso llegué a veces a poner el código entero, pero después me di cuenta que lo importante no es eso, para mí por lo menos en este minuto, lo importante es
entregar una obra o presentar una obra o compartir una obra con la comunidad, digamos, en la cual hay un tiempo, como tú estabas hablando, pero no es el tiempo de la ejecución lo importante, es el tiempo que sucede en el estar haciendo, ¿ya? Y ahí tiene mucho que ver con la música. De hecho, ¿te fijas? Cuando tú estás viendo esta obra, estás en ese instante de ver la obra. ¿Ya? Yo si he logrado algo, yo creo que he logrado esa intensidad con mi obra. Que la gente que logra ver mi obra, porque no todo el mundo la puede ver, porque hay gente que anda con muchas cosas en la cabeza, etc. Pero la gente que logra, digamos, de alguna manera abrir un poco el foco y ver una obra, entra en un espacio visual, sonoro, resonante, vibratorio, en el cual están en el presente. ¿Te fijas? Están en ese instante. Y eso tiene que ver con las percepciones personales, y cada uno va a elegir su propia lectura. Por eso que el tema de los títulos. Claro. ¿Te fijas? Porque en el fondo cada uno tiene su propia lectura y va a recorrer la obra de manera diferente. Hasta ahora ya ha pasado su semana, un montón de personas han venido aquí a ver la exposición, han podido ya compartir, me imagino que te han comentado. ¿Qué es lo que te comentan? ¿Cuál es tu apreciación de la percepción que hay en torno a tu trabajo? Yo trabajo mucho con elementos que no son muy verbales. ¿Ya? Yo creo que si rescato algo de mi historia como músico, es que el pensamiento para mí no es verbal, ¿ya? Y eso, digamos, es un poco anticultura, ¿ya? O sea, la cultura está basada en el lenguaje, ¿te fijas? Y de hecho hay defensores de ese concepto, digamos, que el pensamiento es verbal, ¿te fijas, no? Y que el concepto es verbal. Muchos filósofos, quizás porque la filosofía nace, digamos, de la palabra y se entiende desde el significado de la palabra. Yo, como vengo del mundo de la música, para mí la filosofía, la palabra no es el gran punto. Y entonces yo busco sensaciones y espacios y percepciones que no son cuantificables en términos de palabras. Ya, para mí siempre la palabra, el lenguaje, siendo que vengo de una familia de escritores, mi abuelo era escritor, mi tío era escritor, mi mamá escribía poesía. Para mí la palabra siempre fue el mínimo común denominador. ¿Ya? Si yo te digo casa, tú te imaginas una casa que es distinta a la mía. ¿Te fijas? Entonces, la comunicación es un milagro, porque las palabras son tremendamente torpes, o sea, son grandes casilleros de conceptos que se van hilando unos con otros. Pero la verdad es que yo he estado en conversaciones que personas creen que se comunican, pero la verdad es que están hablando cosas distintas. He tenido muy buenos amigos que no son capaces de ver mi obra. Y teniendo un aparataje conceptual y yo en el pensamiento increíblemente lúcido, me dicen, Rafalo, no logro entrar a tu trabajo, ¿ya? Porque no logro asociarlo con nada, ¿te fijas? Necesito asociarlo con alguna idea, con alguna memoria, con alguna cosa, para poder, digamos, armarme, digamos, un mundo en que me haga sentido. Y como no logro eso, no puedo, digamos, entrar a tu obra. Y me lo han descrito perfectamente, y personas tremendamente cultas, tremendamente inteligentes y tremendamente estudiadas y versadas, ¿no? Pero yo les digo, bueno, no tengo mucho que hacer, digamos, porque yo estoy pensando, el primer cliente de mi obra soy yo, ¿ya? Lo primero que hago yo es hacer una obra que yo necesito hacer, y después la comparto, ¿te fijas? Después la comparto, y creo que esa es la labor del artista, además. Yo comparto mi mundo, comparto mi visión de mundo, y esa es mi responsabilidad también, como instalar, digamos, mi visión desde esos parámetros, porque yo creo que las cosas formales, como desconfío del lenguaje, no puedo alimentar mi obra de un aparato lingüístico. Entonces la obra es como la música, es lo que es. ¿Te fijas? Entonces, como que no puedo hacer otra cosa. Me ha dicho, ¿y por qué no le pones un cuento? ¿Por qué no lo traduces a una cosa más cercana? Ya me han acusado de hermético, etcétera, etcétera. Pero es que
tiene que ver justamente con ese ejercicio con los niños. ¿Te fijas? Cuando los niños les pedimos acá que pusieran los nombres, los niños pusieron los nombres. Y de hecho un alumno me contó que había venido con su papá y su papá no quiso poner los nombres. ¿Te fijas? El papá se rehusó. Entonces ahí habla de nuestra cultura también. Eso, como esta incapacidad o este pudor, ¿te fijas, no? De mostrarse, porque cuando tú le tienes que poner un nombre a una cosa que no tiene nombre, como eso, ¿qué es eso? Tengo que buscar en mi propia historia, mis propios pensamientos y sensaciones propias, y decir, esto de, ¿te fijas? Y tengo que entrar a indagar. Y a mí lo que me interesa justamente plantear, y esto a nivel como global, es que son mucho más las cosas sin nombre. ¿Ya? Hay relaciones humanas que son muy sutiles y que en el minuto que tú las nombras las destruyes. ¿Te fijas, no? Como, ¿somos amigos o no somos amigos? Ya, ahí, digamos, tú le pones un sello, digamos, y generas una situación. ¿Te fijas? Entonces, es súper delicado el tema, porque hay muchas situaciones que no necesariamente tienen nombre, ¿ya? Pero no por eso no existen, ¿ya? Y es ahí, digamos, donde me meto ahí contra la cultura, digamos, neoliberal de golpe, en el sentido que obviamente hereda esta visión, digamos, modernista, digamos, de definir y clarificar las cosas. Yo cuando estudié ciencia era, las cosas no existen si no tienen nombre. ¿Te fijas? Si no tienen nombre, las cosas no existen. Y eso para un músico no existe, no es posible. ¿Te fijas? Porque uno habita en un mundo de sonidos, digamos, que son infinitamente complejos, infinitamente vastos y que están ahí. Están sonando, y están actuando y tienen posibilidades, digamos, de desarrollo, etc. ¿Se puede ver el sonido, así como verlo? Mira, yo tengo una teoría súper particular, que el sonido y la visualidad funcionan por carriles distintos. Y que nosotros tenemos estos sentidos, tenemos más sentidos obviamente, pero estos dos sentidos que son los principales que usamos, funcionan de forma independiente. Y que nuestro cerebro, digamos, los cruza. Pero en el fondo son mundos totalmente paralelos. De hecho, como te contaba hace un rato, traté de juntar a través del ejercicio de la programación el sonido con lo visual. Y mi conclusión fue que no son universos paralelos. Y de hecho, para esta exposición compuse una obra para dos flautas barrocas y la tocamos, y la idea era procesar el sonido, pero no pude procesarlo porque la obra estaba lista. Entonces, por eso que esta exposición fue acompañada de un proceso. A todo esto, esta exposición es gracias a un proyecto Fondar que me gané el 2021. Eso es un tema importante que tengo que agradecer. Bien. Al Consejo de la Cultura, digamos, regional. Sí, de todas maneras. Bueno, y la comunidad también, porque se beneficia de la oportunidad de atender la experiencia de vivir esta exposición. Félix, no la primera, digamos, varias, pero enhorabuena, ¿cierto? La comuna está viviendo cambios, se habla mucho del proceso migratorio, la crisis de identidad, cómo el mundo audiovisual, la máquina de las pantallas, la satanización, si se quiere, de las pantallas en algunos casos, el sobreuso del teléfono, la vorágine del tráfico. ¿Cómo convive este discurso recurrente de las páginas grises de los medios con la intención de no solo realizar una exposición de este tipo, sino además convocar a la comunidad a que la vea? ¿Qué nos podrías decir sobre ese contraste? Bueno, yo creo que mi postura es totalmente contestataria, ¿ya? O sea, yo creo que hay que cuestionar, digamos, las bases del pensamiento modernista. Yo creo que hay un tema que nace en 1700, cuando el hombre cree que la razón, digamos, lo va a llevar a solucionar todos sus problemas. Yo creo que hay que revisar, digamos, y por eso que me parece súper interesante y súper importante, digamos, escuchar a los pueblos originarios, porque ellos de alguna manera, no todos, pero muchos de ellos todavía tienen recuerdos, digamos, de un mundo, digamos, en que la razón no era el gran dictador. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que el problema es profundo, es mucho más profundo, digamos, de lo que uno cree, ¿ya? Porque nuestra relación con la naturaleza ya está pervertida, ¿te fijas? Y eso implica nuestra relación con nosotros mismos, ¿te fijas? Porque nosotros también somos naturaleza. Entonces, esa cosa ya está
Entonces es como un cuestionario como diciendo, wow, estamos enfermos. Entonces, ok, revisemos qué estamos comiendo que nos está enfermando. ¿Te fijas? Y cuando digo comer, no me refiero solamente a lo que uno come, digamos, en términos de alimentación, sino que también de ojos, oídos, escuelas, todo lo que implica, digamos. Nuestra visión de lo que significa ser un hombre, un ser humano, digamos, está equivocada. Entonces, ¿cuál es mi exposición? Mi exposición tiene que ver con eso, con una actitud tremendamente, digamos, contestataria y rebelde frente a todo eso. O sea, yo no creo, por ejemplo, que para el planeta seamos interesantes, ni siquiera importantes. ¿Ya? Y si la humanidad colapsa, digamos, es un problema de la humanidad, no es un problema del planeta. La vida va a continuar. Entonces, y mi trabajo habla de eso, habla de la vida. Que la vida nos trasciende, va mucho más allá, es un misterio irresuelto. De hecho, yo no terminé mi estudio de biología porque me di cuenta que los biólogos no sabían mucho de la vida, las estudiaban nomás. Pero cómo existimos, qué significa existir, todo lo que implica, y no solamente nosotros, el resto de los bichos, es una cosa que que es un misterio. Es un punto poderoso la relación, digamos, de la humanidad con las otras formas de vida y la fractura que hay en torno a la distancia. En la lógica del modelo de desarrollo, el antropocentrismo exacerbado. Exacto. El humanismo y el antropocentrismo son visiones de mundo totalmente, para mi punto de vista, cuestionables. Pero uno ve en la recurrencia del relato común la importancia de la sustentabilidad, del medio ambiente, cuando se promociona el país, imágenes de aves volando en la costa, ¿no es cierto? Una perspectiva bien país-paisaje. Pero a la hora de atender la relación en su detalle, no sé, como que por ahí no se produce esta integración. Porque hay un problema generacional grave, digamos. Estamos muy lejos. En el fondo es como yo te dijera, mira, en realidad el verdadero alimento de los seres humanos es la papa de guagua. Porque se entiende, ¿no? Las guaguas nacen y les dan papilla de vegetales cocidos, sí. Después helado, y después cuando vuelven a viejo, vuelven a la papilla. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, aquí hay algo sospechoso en el proceso, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, que hay algo, digamos, que no está funcionando bien, ¿ya? De hecho, me acuerdo de leer un artículo que decía que el cuerpo humano está diseñado para vivir aproximadamente 300 años. Pero para eso tenés que vivir una vida, digamos, sin intoxicarte, sin excederte, ¿te fijas? Y muy sana en términos psicológicos. Porque eso te obliga, digamos, a tener una actitud en que no vas a cargar cosas que no son las tuyas, que no vas a estresarte por cosas que no puedes controlar. Entonces implica un nivel de sanidad mental que no tenemos. En esta misma dinámica del bienestar o el buen vivir en relación al cómo se vive y la ostentación que incluso tiene muchas veces esa forma de vida, se tiende a pensar esta caricatura de que el arte es una cosa recreativa, agenda del fin de semana, el panorama. ¿Cuál es el rol que tiene el arte considerando el escenario en el que estamos, precisamente este escenario complejo? Mira, el otro día tuvimos una conversación muy bonita, que era como, ¿cuánto cree el gobierno en la cultura? ¿Ya? Esa es la realidad. ¿Cuánto creen los gobiernos en la cultura? Yo creo que la cultura es uno de los elementos más potentes que hay para entrar en una relación directa con uno mismo y sanarse a nivel individual. Así de simple. O sea, yo veo a la sociedad entera enferma, totalmente enferma, con valores que son totalmente, digamos, infantiles, ¿ya? O sea, la gente se desloma, digamos, por comprarse un auto, digamos, ¿te fijas? Y se endeuda y todo el cuento, digamos, por un problema de estatus, por pura fantasía, ¿te fijas? Entonces, ok, ¿cómo entramos? Porque cuando tú estás viendo este cuadro, que no lo puedes comprar, porque no importa si lo compras o no, ¿qué pasa contigo? Esa relación, ¿quién soy yo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo me llamo? Y me separo del lado porque esta ascensión es personal. Yo empiezo un diálogo conmigo mismo y en ese proceso de diálogo me voy reencontrando con mi verdadero o con mi original. Y en ese proceso tengo la posibilidad de salvarme. Y cuando digo salvarme se refiere a sanarme. Claro. Claro. No estamos hablando de recrearnos en panoramas, es mucho más profundo, digamos. Claro, exacto. Claro que sí. Bueno, toda la comunidad de Puerto Vara está convocada a participar de esta exposición. Estamos conversando el día de hoy con Félix Lazo, protagonista de esta exposición que se desarrolla en el Centro Cultural
bosque nativo. Se nos va acabando el espacio de conversación. Félix, no quisiera terminar esta conversación sin antes ofrecerte un minutito, tal vez algo no pregunté o quisieras comentar algo que se te haya quedado en el tintero. Te escucho atento. No, creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Creo que sí es importante el aceptarse, o sea, permitirse sentir y decir cosas. Y el arte tiene esa capacidad, tiene ese espacio, digamos, de intimidad en que uno puede ser como uno es. Como cuando uno está solo en su casa y pone música la música que quiere y baila como quiere. Ese espacio que yo creo que es muy importante, es vital para poder, digamos, entrar en una buena relación con uno mismo y poder tener una buena calidad de vida. Para mí la calidad de vida no tiene que ver con los lujos, tiene que ver con cómo yo me respeto a mí mismo y me conozco a mí mismo. Me voy a permitir una última pregunta. Por supuesto. Es que me quedé pegado con este tema del bienestar. Bueno, que uno ve en la prensa el tema de la violencia en los colegios, suicidio, conflicto en la macro sur, conflicto en la norte, un cartel internacional de delincuencia que estaría llegando a la región, en fin, digamos un escenario adverso que te despierte este sentido de alarma. ¿Cuál es el rol que tiene el arte en contrarrestar también este fulgor de violencia que se ve, por lo menos en la percepción se siente? Bueno, la violencia siempre nace, digamos, de una inconformidad, de una situación de inconformidad con uno mismo. O sea, eso está psicológicamente, digamos, catalogado. O sea, yo genero violencia porque yo no estoy bien conmigo mismo. Por eso genero violencia. Porque quizás tuve maltrato de pequeño, porque no tengo autoestima, por millones de razones psicológicas. ¿Ya? Yo estoy en una situación ruda y violenta con el resto porque de alguna manera no me siento acogido, no me siento protegido, no me siento pleno. Entonces los demás son los culpables y yo los ataco, como sea. Buscando, digamos, procesos de satisfacción personal, como puede ser tener mucho dinero, entonces para eso manejo el tema de la droga, etcétera, etcétera, porque me parece fácil y cómodo, etcétera, etcétera. Pero cuando estoy ejerciendo violencia es porque no estoy bien conmigo mismo. ¿Te fijas? Entonces, el hecho de poner como valor en una sociedad ese tipo de elementos, lo que va a hacer inmediatamente es transparentar a las personas que están con problemas y poder ayudarlas. ¿Te fijas? Porque al final la cosa también pasa por ahí. O sea, si una persona está en una situación violenta, que se da mucho en los niños, usted es un niño chico, por ejemplo, que está con una situación violenta, el problema no, ese niño tiene un problema. Y ese problema se puede acoger y se puede resolver. Se puede ayudar para que entre en su proceso de sanación. Entonces cuando te digo, cuando una sociedad está enferma, es porque en alguna parte los valores están mal puestos y generan situaciones de inequidad, situaciones de abuso, que generan, digamos, situaciones de violencia. Estuvimos conversando el día de hoy con Félix Lasso. Bueno, me quedó el tema que te tenía que preguntarlo. Me pareció que venía al caso. La cosa es así. El primer capítulo de este nuevo canal de Spotify también lo vamos a emitir por YouTube. Por eso también, si lo están viendo por imagen, estamos en la imagen. El primer capítulo de este programa, conversaciones desde el bosque, organizado por el Centro Cultural Bosque Nativo y también de Puerto Varas, nuevo medio de comunicación para toda la comuna, la cuenca, la región, el país, el mundo, etc.